su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. Qué privilegio el que Dios nos da, amables radioyentes y televidentes, de estar aquí con ustedes otra vez, con la vida, con el privilegio de respirar, con el privilegio de hablar. Y qué mejor forma de utilizar estos, digámoslo así, dones que Dios nos ha dado, que de esta manera, hablando de Él, Amén. escudriñando la Biblia, conociendo más de Él. Así que usted que va manejando tal vez un automóvil, usted que tal vez está trabajando o está en su casa, le doy la bienvenida para que junto con nosotros escudriñemos nuevamente lo que Dios tiene que decirnos en cuanto a las preguntas del tiempo de Enoc. Nuevamente Joselito está conmigo para desarrollar este estudio. Buenos días. Buenos días, pastor. Estoy muy contento con Dios una vez más porque nos permitió este día poder amanecer con bien y estar aquí, como mencionó usted, para el estudio de la lección de hoy. Un saludo a toda nuestra audiencia. Que el Señor les bendiga y pues comencemos pues el estudio de hoy, pastor, con una Claro que oración. sí, claro que sí. Querido Padre Celestial que está en los Amén. cielos, cuán agradecidos estamos, Señor, en esta mañana por este nuevo día que nos concedió y también, por sobre todo, por darnos la oportunidad y el privilegio de poder estudiar su palabra. Que en el estudio de esta lección, Señor, puedan quedar las respuestas que su Espíritu Santo quiera dar, Señor, a través de nosotros. Úsenos como sus vasijas, Padre mío, que podamos ser, Señor, usados a través de Él. También pedimos que nuestra audiencia, al recibir ese estudio, pueda ser para su crecimiento espiritual y que nuestra fe pueda ser más firme, Señor, en este tiempo de tanta incredulidad, de tanta teoría, Señor, pero que en su palabra debemos estar fundados en la roca firme. Agradecemos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La lección de hoy tiene por título Las respuestas. Y es que, hermano Joselito, finalmente, en cuanto a aquella pregunta que rondaba en los días de Enoc, es decir, ¿en qué hay después de la muerte? Finalmente Enoc habrá encontrado respuesta a esa interrogante. Claro que sí, pastor, sin duda alguna la encontró y la vemos en el libro de Judas, capítulos, bueno, no tiene capítulos, la encontramos en el versículo 14 y versículo 15. Encontramos ahora el sentir de Enoc de esta manera. La escritura dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí que vino el Señor con sus santas y decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores e impíos han hablado contra él. Joselito, ¿por qué utilizar este texto para decir de que él finalmente encontró la respuesta en cuanto a lo que sucede después de la muerte? Bueno, porque en el tiempo de él podía ver los impíos y los pecadores que vivían una vida de una manera liberal, que parecía que nada iba a haber más después de eso. Y hablábamos también el día de ayer, pastor, de que ese mismo pensamiento lo tiene mucha gente hoy. Exacto. Que, como usted mencionó el día de ayer, que la gente dice, comamos y bebamos que mañana moriremos, pero Enoc nos está diciendo, la palabra de Dios nos dice que Enoc profetizó. Enoc profetizó que Cristo viene con santos millares y millares de ángeles, pero Él viene para hacer un juicio contra todos. Por eso es que es bien importante que hoy prestemos atención a la Escritura, pues el Señor está diciendo aquí
Enoc nos está diciendo, ahora se le fue mostrado realmente el final de los impíos. Exacto. Y sin duda alguna ahora él tiene un concepto correcto de qué hay más allá de la muerte. Prácticamente, hermanos, le fue profetizado. Le fue profetizado la venida de Cristo y lo que sucedería con los impíos cuando eso suceda. Así es. Es decir, ya no siguió más pensando de que tanto justos como impíos, pues la misma suerte tenían, que era morir y que de ahí ya no había nada más. No, el Señor le profetizó que vendría Jesús con sus millares de ángeles y que vendría para hacer juicio, y que los impíos que él tal vez pensaba que la misma suerte tenían que los justos y que pues hasta ahí llegaba todo, realmente volverían después de su muerte a tener la vida, pero miren, para enfrentar un juicio. Sí. Así que nosotros vemos que Enoc encontró la respuesta a aquel interrogante de que justos e impíos, pues posiblemente, a lo mejor ya no tenían nada más que ver después de su muerte, que más allá de la tumba, pues no había nada. Le queda claro cuando le es revelado que sí habrá para el impío el enfrentamiento a un juicio que sucederá en su parte ejecutiva, como decíamos ayer, cuando Jesucristo venga. Y el don de profecía en Patriarcas y Profetas, página 73, hermano Joselito, pues respalda esto que estamos diciendo. Así es, después de poner cómo Enoc pensaba, nos dice también ahora cómo Enoc, el concepto que tiene hoy de los impíos. Dice la lectura de esta manera, dice, Enoc había estado preocupado acerca de los muertos. Le había parecido que los justos y los impíos se convertían igualmente en polvo, y que ese sería su fin. No podía concebir que los justos vivieran más allá de la tumba, pero en visión profética se le instruyó a Enoc concerniente a la muerte de Cristo, y se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles, para rescatar a su pueblo de la tumba. También vio a los justos coronados de gloria y honor, y a los impíos desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Fíjese nada más hasta dónde se le mostró. Tremendo. Aquí a Enoc. Sin duda alguna que ahora Enoc ya no tiene miedo, ya no tiene ese temor o esa duda de ni siquiera ese. Ahora él es claro todo esto, y ahora él decide ser fiel a Dios. Exacto. Y la escritura deja bien en claro que Enoc caminó con Dios. Qué bonito todo lo que le fue mostrado en esta visión, porque fue una visión, dice, la que tuvo. Exacto. Se le mostró, dice, lo concerniente a la muerte de Cristo. Se le mostró su venida en gloria, acompañado de todos los santos ángeles. Se le mostró que Cristo venía y rescataba a su pueblo de la tumba. Ahí está la resurrección. Ahí él miró la resurrección. Exacto. Vio que su pueblo era rescatado de la tumba. La palabra rescatar tiene una connotación de liberación. Claro. Porque cuando alguien, por ejemplo, está secuestrado, pues lo primero que se hace es ver cómo se le rescata del secuestro. Y a Enoc le fue mostrado que el pueblo de Dios, que estaba secuestrado allí en la tumba, prácticamente fue rescatado. Así es. Rescatado cuando Jesucristo aparezca. Y también dice que los miró, que eran coronados de gloria y honor. Y a los impíos los miró desechados de la presencia del Señor y destruidos por el fuego. Prácticamente sus respuestas estaban bien ahora claras en cuanto a la idea que tenía, en cuanto a lo que sucede después de la muerte. El Señor le mostró en visión que lo que sucede después de la muerte es rescate, corona de gloria y honor para los justos, mientras que para los impíos, desechamiento de la presencia del Señor y destrucción por el fuego.
Pienso, pastor, que en esto hay una lección para todos en este estudio, que meditemos bien el fin de cada uno de cada uno del ser humano. Aquí el profeta vio la diferencia de los justos y los impíos desechados de la presencia de Dios para siempre, y no solamente eso, sino destruidos por el fuego. Exacto. Pero los justos, ¿cómo los ve? Coronados de gloria y honor, dice. Sí. Qué diferencia. Por eso vale la pena hoy decidirnos por Cristo. Vale la pena hoy ya no decir las palabras que decía David. Ay, si los justos hacen esto y se ríen y hacen lo que quieren y parece que no vale la pena ser justo, pero ahora vemos, y Enoc sabía que vale la pena ser fieles a Dios, apartarnos del pecado, porque el final va a ser un final muy diferente. Me gusta, hermano Joselito, este punto que estamos tocando, por el hecho de que finalmente Enoc encuentra de que sí habrá vida después de la muerte, pero cuando Jesucristo venga, no ahorita. Ahorita no. Los que mueren están dormidos, muertos, están dormidos. Sí. Ellos ahorita no hay tal cosa, hermano, de que estén en el infierno, o que estén en el cielo, o que estén en el purgatorio. Ahorita simplemente están muertos. Pero a Enoc le fue revelado como el primer profeta que la Biblia registra, le fue revelado que habrá vida, hermanos, después de la muerte, pero cuando Jesucristo venga. Solo que miren ustedes, unos tendrán vida eterna, otros la tendrán solamente para ser destruidos por el fuego. Así es. Ojalá, amigo, ojalá, hermana, hermano, que tú ahora elijas, como decía el hermano Joselito, qué tipo de galardón quieres recibir, o qué tipo de vida quieres tener. Porque la verdad, el Señor anticipadamente nos está diciendo que efectivamente, más allá de la tumba, hay vida futura para los que sean entregados al Señor. Pero hay otros textos, Joselito, hay otros textos. Sí, ¿me quería decir algo más? Solamente quisiera decirle, ¿verdad, pastor?, que aquí también podemos ver que previo a este, que es nada menos que un pago, un galardón, o sea, como que estamos viendo que esto conllevó a un juicio, que como usted habló ayer de un juicio investigativo, pero también habló de un juicio ejecutivo, y es lo que estamos viendo aquí también, o sea, un juicio ejecutivo y también el pago de las obras que hicimos. Como decía Salomón ayer, puedes divertirte, puedes hacer todo lo que quieras, pero ten en cuenta que sobre todas las cosas que hagamos seremos juzgados. Prácticamente Enoc entonces le fue presentado el galardón que cada quien va a recibir. Exacto, el pago. Y nosotros vimos esto, hermano, esto que leímos lo vimos en Patriarcas y Profetas, página 73. Pero hay otros textos bíblicos que nos dan evidencia de que hay vida después de la muerte, hermanos. Claro. ¿Y cuándo es que comienza esa vida? 1 Corintios 15, versículos 51 al 55. Primera de Corintios 15, versículos 51 al 55. Y aquí encontramos lo que el apóstol Pablo en sus palabras nos está hablando de algo tan hermoso que nosotros debemos llorar. Dice así, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que escrita está: sorbida es la muerte en victoria. ¿Era hasta el 55? Sí. Dice el 55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Aquí encontramos que el apóstol Pablo está diciendo con palabras seguras
y está hablando de una resurrección de los muertos. Exacto. Aquí queda aclarada esa, vaya la redundancia, esas preguntas que se hacen de que después de la muerte, que hoy podemos divertirnos y comer y bebamos, que mañana moriremos y que ahí termina todo. Pero dice aquí que en la venida de Cristo, cuando Él venga, dice que habrá una transformación de lo mortal a lo inmortal. No solamente eso, sino que dice que a la final trompeta se tocará y dice que los muertos serán resucitados incorruptibles. Aquí el apóstol deja bien en claro que habrá una resurrección, pero al parecer es una resurrección de los justos aquí, ¿verdad, pastor? Definitivamente. Y qué bonito será estas palabras, decir estas palabras: sorbida es la muerte en victoria. Así es. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Cuál es el aguijón? El pecado. El pecado. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pensaba la muerte que nos iba a tener allí atrapados para siempre. Y como a manera de canto victorioso, Pablo dice que pues el cristiano, cuando resucite, podrá decir con gozo: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque finalmente obtendremos la victoria sobre la muerte gracias a Jesucristo. Nosotros vemos aquí que hay vida, hermanos, después de la muerte, que el Señor nos la va a dar al resucitarnos. Pero esa vida, hermanos, comienza justamente allí, en el momento de la resurrección, según lo dice 1 Tesalonicenses 4, 14 al 16. Así es. 1 Tesalonicenses 4, versículos 14 al 16 dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Sin duda alguna, pastor, que estos versículos que hemos leído es una evidencia más de que más allá de la muerte existe vida. Exacto. Es una evidencia bien clara de que, como usted mencionó, está hablando de la segunda venida de Cristo, y está hablando que en esa segunda venida de Cristo va a haber una resurrección. Pero hay una condición para los que resucitan en esa resurrección, de acuerdo a este pasaje que vimos aquí, pastor. Pues dice aquí que si creemos que Jesús murió y resucitó, dice, así también traerá Dios con Jesús a todos aquellos que durmieron en Él. Aquí hay dos conceptos importantes que no debemos pasar por alto. Una, debemos creer que Cristo murió y resucitó. La otra es que debemos nosotros, ya sea que vivamos o muramos, debemos estar siempre en Cristo. Debemos dormir en Él para que esta bendita resurrección, esta bendita esperanza, no solamente la bendita esperanza de la venida de Cristo, sino la bendita esperanza de la resurrección, pueda ser efectiva en los hijos justos, en los hijos fieles de Dios. Ahora, mis hermanos, ¿qué se espera de cristianos como nosotros y como tú, que estamos entendiendo la verdad de la resurrección, que junto con ella comienza una nueva vida, una vida eterna? Ahora que nosotros estamos entendiendo esta verdad, ¿qué se espera de nosotros? Bueno, que compartamos con otros esta respuesta a la pregunta que puedan tener en cuanto: ¿y cuando me muera? ¿Qué va a pasar conmigo? Hermanos, justamente Radio Advenimiento y Advenimiento TV, que transmite las 24 horas del día por el internet y en 2 canales de televisión aquí en Texas, justamente eso es lo que estamos haciendo, compartiendo. Así es. Compartiendo verdades que tienen, pues, son irrelevantes. Sí, y mucha gente las desconoce porque desgraciadamente muchos líderes religiosos no les hablan de esto. Claro. Pero nosotros estamos aquí compartiéndole a aquel que tenga preguntas
en relación a lo que pasa después de la muerte, estamos compartiéndole que le espera, si usted cree en Jesús, le sirve, obedece sus mandamientos, le agrada en todo lo que Él manda, a usted le espera, hermano, una esperanza bendita de resurrección y de vida eterna. Por eso decía Pablo en Tito 2:13, algo relacionado a esto que acabo de mencionar. Exacto. Vamos a ver Tito 2:13. Note lo que el consejo del apóstol Pablo nos da aquí. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí encontramos, pastor, que eso que el apóstol Pablo la palabra de Dios nos aconseja que debemos aguardar esa esperanza, pero me gustaría leer el 12, pastor. Okay. Es el contexto de eso que dice, note lo que dice. Bueno, el 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo como sobria, justa y piadosamente. Y cuando una vez que vivamos de esta manera, entonces podemos decir con seguridad estas palabras, que aguardamos esa bendita bienaventuranza. Amén, así es. Y yo veo aquí en estos textos cómo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, da por sentado la deidad de Jesucristo. Así es. Al decir que el que va a venir es nuestro gran Dios y Salvador, Amén. Jesucristo. Amén. Él da por sentado la divinidad de Cristo aquí, y al mismo tiempo nos muestra que pues su venida, hermanos, debemos considerarla como una bendita esperanza. Miren, el cristiano que verdaderamente ama a Jesús y le guarda respeto a sus mandamientos, le obedece en todo, el cristiano que camina con Jesús como caminó Enoc, hermanos, al cristiano que vive la vida así, la muerte no le da miedo. No le da miedo, hermanos, porque considera de que le aguarda una bendita esperanza. Amén. La esperanza de la resurrección. Por eso es que cuando Pablo consolaba a los dolientes, les decía, no lloren, les decía, como los que no tienen esperanza. Exacto. ¿Por qué? Porque el que muere en Cristo, ese muere con la esperanza bendita de la resurrección. Amén. Y hermanos, por eso es que no nos debe a nosotros dar para nada temor a los acontecimientos que acompañarán a la venida del Señor. Lo que nos debe dar temor ahorita es de hacer lo malo delante de Dios. Exacto. Es de no agradarle. Eso sí nos debe dar temor. Pero si nosotros nos empeñamos, hermanos, en vivir con Jesús, para Jesús, con Jesús, hermanos, la venida de Cristo para nosotros es una bendita esperanza. Y esa nos da la seguridad de que a partir de allí vida eterna nos espera. Y bueno, hay otro texto bíblico más que ahí menciona ahí el versículo 18 de Tito, ¿verdad? No, estamos todavía en 1 Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 14 ahora, versículo sí tiene razón. Sí, 1 Pedro 1, 3 y 4. Sí. Cuando el apóstol Pedro también confirma esto que el apóstol Pablo nos acaba de decir, pastor. Exacto. Dice de esta manera, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible e incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Me llama mucho la atención cómo el apóstol Pedro, con una seguridad inquebrantable, puede mencionar estas palabras. Dice, y note lo que dice, bendito el Dios. Así es. Bendito Dios y Padre, porque ¿a quién más podemos alabar sino aquel que nos dio a través de su Hijo, pastor, esta bendita bienaventuranza? El rescate, usted mencionó el rescate, hablaba del rescate, pues la única manera de que esto pudiera ser posible era que Cristo viniera a rescatarnos. Y luego dice que
según su grande misericordia, nos hizo renacer. Nos hizo renacer para una esperanza viva. ¿Pero cómo? A través de la resurrección. Si no hubiera habido resurrección, pues como dijo el apóstol Pablo en el día de ayer, un versículo que tratamos ayer, pues nuestra fe fuera vana. Pero sabiendo que Cristo resucitó de los muertos, ahora tenemos esa bendita esperanza, y debe ser una esperanza viva, como dice aquí. Porque ¿qué más puede heredar el ser humano que pueda ser de valor en esta vida? El apóstol Pedro nos dice que es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Qué palabras tan grandes él usa aquí. Y lo dice, esa esperanza, dice, está reservada en el cielo para vosotros. Qué interesante cómo estos siervos de Dios, Pablo y Pedro, consideraban la venida de Cristo. Pablo la llamaba la bendita esperanza. Y Pedro le llama la esperanza viva. ¿Cómo utilizaban ellos palabras bien llenas de significado? La bendita esperanza, decía Pablo. La bendita esperanza de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y Pedro decía, la esperanza viva, decía. La esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada. Amén. Hermanos, estos siervos de Dios, finalmente les fue quitado de su mente aquel concepto errado que en un tiempo dado ellos tuvieron con respecto a lo que sucede después de la muerte. Claro. Mírenlos ahora, cómo ellos se llenan de gozo, presentando lo que le espera al cristiano como algo bendito, como algo vivo. ¿Por qué? Porque es para disfrutarlo para siempre. Para siempre. Hermanos, qué hermoso esto. Y este mensaje de esperanza es el que nosotros debemos compartir con la gente. Amén. Debemos nosotros, hermanos, ir pues diciéndole a la gente lo que realmente le espera al cristiano, para que así pues se prepare y no le tenga miedo a la muerte. Mis hermanos, hoy nosotros podemos ver que las respuestas que le llegaron a Enoc, que le llegaron a estos siervos como Pablo y Pedro, y que nos la comparten hoy, la verdad, hermanos, son respuestas que dan mucha esperanza, mucho gozo, mucha paz. Así que hoy compartimos esto y ahí debemos estarlo compartiendo siempre. Amén. En el don de profecía. ¿Y sabe qué, pastor? Sí. Perdón. En ese tiempo muy poco se predica de la venida de Cristo. Es cierto. Muy poco se predica de la segunda venida de Cristo. Y parece como que en el tiempo de los reformistas, pues este era el tema de acción en ese tiempo. Exacto. Y hoy no, se predica que cuando se muere se va al cielo ya. Entonces, aquí si el Señor no viene por segunda vez, pues entonces tampoco va a haber resurrección. Por eso es necesario que nosotros, como pueblo de Dios, entendamos y prediquemos esto, compartamos esto, de que la palabra de Dios aquí contundentemente, el apóstol Pedro y el apóstol Pablo nos están dando un mensaje de que Cristo viene por segunda vez, y al venir por segunda vez hay una resurrección, y que en esa resurrección esperamos encontrarnos nosotros ahí, como esa, le llama la bendita esperanza, imagínense. Enoc, yo creo que fue un verdadero adventista del séptimo día. Primero porque proclamó el advenimiento del Señor Jesucristo. Así es. Lo miró en visión y lo predicó. Por eso digo que un verdadero adventista. Y del séptimo día porque guardaba el sábado. Claro. Pero miren cómo él, como un verdadero adventista del séptimo día, no se quedó con el mensaje. La esperanza que había encontrado, él la compartió. Así es. Y hermanos, cuántos vecinos de Enoc, cuántas personas con las cuales se encontró él en las calles, en las plazas, oyeron de él acerca de la bendita esperanza de Jesús. Mis hermanos, hoy nosotros, por la gracia de Dios, nos hacemos llamar adventistas del séptimo día porque igualmente Amén. creemos en esa bendita esperanza y guardamos el sábado como el mandamiento que Dios ha dejado en su santa ley. Pero, hermanos, lo que más debemos anhelar es encontrarnos con Jesús, para que el aguijón y la muerte no se enseñoreen más de nosotros, sino que solo se enseñoree
la vida y vida eterna que Cristo nos está aguardando. Así es. El don de profecía, hermanos, quisiera que lo leamos ahora, porque en torno a estas verdades tiene más revelación que darnos. ¿Qué le parece si leemos ahí lo que está escrito en la Historia de la Redención, página 62? Dice de esta manera: puesto que Adán cayó de su estado de perfecta felicidad al de miseria de pecado, corría el peligro de que se desalentara y se preguntase: ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Puesto que una pesada maldición descansa sobre la raza humana y la muerte es la suerte de todos nosotros. Perdón, pastor, aquí hace una pregunta. Puesto que ¿qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia del Señor de los ejércitos? Puesto que una pesada maldición descansa sobre la raza humana y la muerte es la suerte de todos nosotros. Pero las instrucciones que Dios dio a Adán y que fueron repetidas por Set y ejemplificadas por Enoc eliminaron las tinieblas y la oscuridad y dieron al hombre la esperanza de que así como por medio de Adán vino la muerte, por medio de Jesús, el Redentor prometido, vendría la vida y la inmortalidad. Qué importante lectura aquí, ¿verdad? Nos saca de las tinieblas de esa en las que vaga mucha gente, no solamente en el tiempo de hoy, sino desde el tiempo de Enoc, como hemos estado viendo. Saca de esas tinieblas y de la oscuridad y al hombre le da una esperanza que más allá de la muerte debe haber a hoy una preparación, porque más allá de la muerte viene una bendita esperanza para la cual todos nos debemos de preparar, todos debemos de buscar la manera, cómo obtenerla. Pues viene a mi mente hoy, pastor, aquel hombre que se acercó a Cristo y le dijo: ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? En ese tiempo había también personas que creían de esta manera, y siendo que nosotros añoramos esa bendita esperanza, pues debemos de creer lo que ya hemos estado viendo en la Escritura, lo que el apóstol Pedro y el apóstol Pablo ya nos mencionaron en esta lección que estamos comentando. Prácticamente en Adán existía el riesgo de pensar como pensaba el salmista cuando iba rumbo al santuario. Claro. Es decir, finalmente valdrá la pena, servirá de algo que yo pues guarde los mandamientos, que yo respete la santa ley de Dios, si al final pues la misma suerte me espera, que es simplemente morir y no hay nada más después de que muera, y simplemente la misma suerte con los impíos. Ese razonamiento que podría haber pasado por la mente, o que pasó más bien por la mente del salmista, pues se dice aquí el don profético que existía la posibilidad de que también Adán se hiciera la misma pregunta: ¿de qué me aprovecha guardar su ley y que ande afligido en su presencia, si finalmente una pesada maldición descansa sobre mí y sobre mis descendientes, y la suerte que me queda solamente es la muerte? Bien podría él argumentar, estamos hablando de Adán, pero dice, Dios le dio instrucciones, y estas fueron repetidas por Set, fueron ejemplificadas por Enoc, y eliminaron todo ese tipo de pensamientos que pudieran cruzar por la mente, todo ese tipo de tinieblas y oscuridad fueron iluminadas al decírsele que así como por Adán había entrado la muerte, también por medio de Jesús, el Redentor prometido, vendría la vida y la inmortalidad. Claro. Prácticamente nosotros miramos que el Señor siempre ha tenido un mensaje de esperanza para los que sean fieles a Él, para sus hijos que verdaderamente hagan su voluntad. Y el mensaje es que así como el pecado entró en el mundo por un hombre, también por un hombre entró la salvación de los hombres. Salvación de los hombres. Así que esto, hermanos, es lo que finalmente Enoc lo comprendió, y nosotros también, por la gracia de Dios, hermano Joséito, lo hemos comprendido, porque antes pues no entendíamos estas cosas, pero Dios nos ha dado el privilegio de comprenderlas,
para que también nosotros nos gocemos y nos preparemos para que la bendita esperanza nos envuelva y nos haga felices para siempre. Así es, pastor, y en esa me llama la atención aquí que dice que Dios dio instrucciones a Adán. En esa profecía de Génesis 3:15 encontramos la promesa. Encontramos la promesa del Redentor, de aquel que vendría a aplastarle la cabeza a la serpiente. No solamente eso, sino que a través de los sacrificios, pastor, del Cordero, que simbolizaban que un día Cristo vendría como Redentor de esta humanidad. Exacto. Allí, y dice que estos fueron repetidas a Seth y bueno, a todos los patriarcas de ese tiempo. Ahí encontramos que más allá de la muerte vendría la vida y la mortalidad. Y encontramos aquí, ya para terminar la lección de esta lección, pastor, si no tiene otro comentario, Síguele. dice que se encuentra en Sacks on the Times, 6 de octubre de 1909, dice de esta manera: los dos discípulos de Emaús anhelaban llevar su precioso mensaje a sus amigos. Nunca antes labios humanos habían tenido un mensaje semejante para proclamar, porque el hecho de la resurrección de Cristo habría de ser la gran verdad en la cual toda la fe y la esperanza de la iglesia se centraría. Y esto es contundente, esto es realmente el mensaje que la iglesia primitiva en ese tiempo predicó. Imagínense, recuerdo al apóstol Pedro cuando predicó aquel sermón, hablando de la resurrección de Cristo. Ahora dice, ellos decían, predicaban que el Señor no estaba en la tumba, y cuánto anheló Satanás mantenerlo en la tumba, pastor. Exacto. Me llama la atención que menciona la historia, o el evangelio mencionaba que puso un montón de guardias alrededor y una piedra grande, pero aquel canto que dice Cristo la tumba venció, el Señor salió de la resurrección, salió de la muerte a la vida, como símbolo de los justos que también saldrán del sepulcro, de la muerte a la resurrección. Bueno, yo quisiera destacar, hermanos, el hecho de que la nota dice que la esperanza de la iglesia se centra en la resurrección de Cristo como la gran verdad en la cual se cifra todo. Toda la fe. Toda fe y toda esperanza de la iglesia se centra en la gran verdad de que Jesús resucitó. Amén. Y hermanos, en esa resurrección está garantizado de que también nosotros resucitaremos para vivir con Él para siempre. Amén. Sí, bueno, ¿qué podemos hacer ahora? Darle gracias a Dios. Darle gracias a Dios porque finalmente las respuestas que Enoch descubrió se encuentra, hermanos, prácticamente encerrado. Todo el triunfo, todo el deleite, el gozo y la alegría que hemos de experimentar a partir del día cuando Jesús venga en gloria. Amén. Bueno, hermano Joselito, vamos a orar y a pedirle al Señor de que esta esperanza bendita, esta esperanza viva, se mantenga viva, pues realmente nosotros sea la que a nosotros nos sostenga y que como miembros y como iglesia nos centremos en esa verdad. Así es. Vamos a orar. Oh Padre Celestial, Amén. muchas gracias, Señor, porque una vez más a través de la palabra nos exhortas y nos afirmas en una verdad tan contundente como es la verdad de la resurrección. Así es. Una verdad que está, Señor, prácticamente encajada en la verdad de tu segunda venida. Está encajada, Señor, en esa vida eterna que has prometido. Padre, la resurrección es básicamente el día cuando nosotros pasaremos a una mejor vida. El día cuando vamos a disfrutar para siempre de la eternidad. Queremos, Señor, darte las gracias hoy, porque en tu venida, oh Padre, nosotros encontramos el inicio de una vida que es eterna. Así es. Padre, te pedimos que nos ayudes siempre a vivir de manera que te agrademos, y así esa esperanza bendita, esa esperanza viva, nosotros la podamos experimentar. Gracias, Señor. Ayúdanos hoy a vivir con temor reverente delante de ti. Ayúdanos hoy a prepararnos
De manera, Señor, que así vivamos todo el tiempo, preparados para ese día glorioso. Así sea. Cuando salgamos a resurrección de vida, si es que dentro de tus planes estuviera que ya estemos muertos. Pero Dios, muchas gracias por tu palabra. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad, corazón y fe. Asistiré